con el Camino de Santiago o el camino francés? El origen francés propiamente dicho. El origen histórico un poco del camino, ¿cuál es? Si es que se sabe. Bueno, tengo que decirte un poco la leyenda o historia de Santiago el Mayor. Santiago el Mayor es el hijo del Cebedeo y de María Salomé, hermano de Juan Evangelista. Y cuando los apóstoles se reparten el mundo, lo que se llama sortes apostolorum, uno se va pues a la India, el otro a Etiopía, el otro al Asia Menor, entonces a Santiago le toca España. Le toca el fin del mundo, digámoslo así, porque entonces las columnas de Hércules, el estrecho de Gibraltar, era prácticamente allí empezaba el mar de los muertos. Y va Santiago, predica en España, tiene 2 apariciones de la Virgen, que entonces todavía vivía en Nazaret, es decir, en carne mortal. Una a orillas del Ebro, en Zaragoza, como sabe todo el mundo, con el famosísimo pilar que traen los ángeles, y después otra en la playa de Muxía, donde, si tú lo has visto, es un paisaje fantasmagórico y se ve todavía las grandes piedras que no son otra cosa que la barca en la cual vino la Virgen para visitar a Santiago. Él le construyó un altar. Se llevaba bien con la Virgen Santiago, como está visto, ¿no? Y después estuvo predicando por toda la península. Parece que hizo muy pocos adeptos. En Zaragoza creo que le siguieron 8 personas y la Virgen le había prometido que se le aparecería en el lugar donde hiciera más conversiones. Y por eso Zaragoza es el punto de la aparición de la Virgen. Con 8 adeptos que tuvieron allí. Con 8 adeptos. Estos estaban durmiendo y él de pronto vio un resplandor y unos ángeles que bajaban un pilar con la Virgen, que estaba, como insisto, en carne mortal, es decir, que todavía vivía ella en Nazaret. Santiago, después de viendo que no triunfaba mucho en su predicación, se volvió a Palestina y allí fue decapitado por orden de Herodes Agripa. Fue el primero de los apóstoles que sufrió martirio. Los discípulos cogieron aquel cuerpo, la cabeza también, la pusieron en una barca. Algunos dicen que era una barca de mármol, eso ya es más complicado, ya es más difícil de creer. Pero el caso es que bien sea con discípulos o sin ellos, seguramente con alguno de los discípulos, Torcuato o Anastasio, se fueron navegando hacia las columnas de Hércules. Entonces no se llamaba el estrecho de Gibraltar todavía, que fue el nombre que le pusieron los árabes cuando entraron, y subió por toda la costa de Portugal y desembarcó en un lugar de la costa gallega, Ría de Arosa, que se llama Padrón. Padrón por el Pedrón, donde amarraron la barca. Efectivamente, debajo del altar mayor de la capilla de la iglesia de Padrón hay una piedra con una inscripción que parece ser dedicada al dios Neptuno. Allí amarraron la barca y entonces pidieron a la reina que regía aquellos territorios, Lupa o Loba, le pidieron un lugar para enterrarle. Aquella mujer debía ser bastante díscola. El caso es que se quiso burlar de ellos y les dio una pareja de toros bravos para que condujeran el carro mortuorio con el apóstol. Y ellos amansaron aquellos toros. Fueron una especie de toreros, ¿no?, de la época. Y entonces la reina se convirtió y les cedió un lugar llamado Libredón donde enterrar el cuerpo. Desde ese momento hasta la aparición pasaron 8 siglos. Y en el año aproximadamente de 834, un monje que se llamaba Pelagio o Pelayo, que todavía se puede ver la iglesia de San Fiz en Santiago de Compostela, donde este hombre rezaba, vio una luminaria, una gran estrella o luminaria sobre el bosque Libredón. Fue corriendo a ver al obispo, que se llamaba Teodomiro, y juntos descubrieron el arca marmórica, es decir, el arca de mármol, donde estaban los huesos del apóstol Santiago. Esta es la historia sucintamente contada. Es decir, que la historia de las peregrinaciones empezó en el año 834 o al año siguiente, viniendo de Asturias el rey Alfonso II el Casto, que fue el primer peregrino. Carlomagno acababa de morir, pero el imperio carolingio quiso atribuirse la leyenda y historia del descubrimiento del apóstol, y efectivamente en el sepulcro de Carlomagno en Aquisgrán
aparece grabada en oro la historia de la aparición de Santiago al emperador, diciéndole: este es el camino de las estrellas, síguelo y encontrarás mi tumba, como si hubiera sido él. Y es porque estas cosas en la época significaban también símbolos de poder, es decir, descubrir el sepulcro de un apóstol en Occidente, no había más que uno, que era San Pedro, en Roma. Pues no había otro. Y el sepulcro del apóstol, el imperio carolingio se lo quiso atribuir. Los monjes de Cluny trabajaron mucho para crear este camino, y a partir de entonces empezaron a llegar los peregrinos, pero en cifras verdaderamente tremendas. Llegaban de todas partes para rezarle al sepulcro del apóstol. También esto debió de ser favorecido por el hecho de que no se podía ir fácilmente a Jerusalén, porque los árabes ocupaban todos aquellos territorios y también los territorios intermedios. Y entonces se llamó exclusivamente peregrinos a los que iban a Santiago, mientras se llamaba romeros a los que iban a Roma y palmeros a los que conseguían llegar a Jerusalén. Pero y la gente que estamos metidos en la realidad vista desde otro punto de vista más esotérica, dicen que nunca, bueno, y algunos historiadores también lo dicen, nunca estuvo ahí enterrado el apóstol Santiago, y que ni siquiera estuvo en España, que aquella es la tumba de... La tradición de que estuvo en España viene de San Isidoro, del siglo VII, que él dijo que sí que había estado en España. Se han hecho toda clase de conjeturas sobre quién está realmente enterrado en el sepulcro famoso del apóstol de la Catedral de Compostela. Unamuno dijo que era pristiliano, un hereje. Y es esta gente que está trabajando en ver signos pristilianistas. Pristiliano, sabes que fue también ajusticiado en la época aquella por hereje, ¿no? A pesar de la opinión en contra de San Martín de Tours, que no quería que lo matasen. Pero luego vino la Reforma Protestante y Lutero no se creía nada. Ni siquiera Erasmo, que era católico, se lo creía mucho. Pero Lutero dijo: allí lo mismo puede haber un hombre que un perro que un caballo muerto. Bueno, ha habido toda clase de interpretaciones, pero bajo mi punto de vista, lo importante no es tanto que realmente esté allí el cuerpo del apóstol Santiago, como que la gente se lo hubiese creído durante un milenio. Es decir, esto es lo importante, porque, de hecho, todas las iglesias, catedrales, capillas románicas, palacios que surgieron en ese camino, no habrían surgido sin la idea de que estaba allí el apóstol Santiago. Es decir, es de aquellas verdades que no hace falta plantear de una manera racional, sino ver simplemente que la creencia es lo que hizo que este camino francés sea un verdadero museo extraordinario. Es decir, este camino que sale de Somport, que te encuentras con la Catedral de Jaca, con el monasterio de San Juan de la Peña, con el monasterio de Leire, con la capilla de Unate, que es una de las joyas del camino. Después, desde Roncesvalles, con la colegiata famosa donde se dio la batalla de Roncesvalles, de Roldán. Esto era antes, porque era el siglo VIII, se dio antes la batalla de Roncesvalles. Los aragoneses lo niegan y dicen que la batalla de Roncesvalles no fue en Roncesvalles, sino en el valle de Ansó. Bueno, total, que hay toda clase de conjeturas, pero el hecho es que durante 1200 años la gente ha estado peregrinando y pidiéndole favores a Santiago Apóstol, que es Santiago el Mayor. ¿Y sí, por qué? ¿Qué extraña fuerza ha habido ahí, aparte del apóstol, para que toda la gente, millones de personas de toda Europa vinieran ahí? ¿El fin de la tierra? Pues porque es muy raro encontrar el apóstol de uno de los 12 primeros discípulos de Cristo. Sí. ¿Verdad? Es decir, no hay muchos. San Pedro está en Roma, San Juan Evangelista en el Oriente. Fíjate que María Salomé en una ocasión le fue a ver a Jesús y le dijo: yo quisiera, maestro, que cuando estés en el cielo pongas a uno de mis hijos a tu derecha y a otro a mi izquierda. Él dijo: yo no está en mi mano hacer esto, porque es el Padre el que tiene que decidirlo. Pero de hecho se salió con la suya, porque si te fijas bien, Roma está en el centro, donde está el vicario de Cristo, y a su derecha, mirando hacia el norte, a su derecha está Juan Evangelista, es decir, y a su izquierda, en Galicia, su hermano, Santiago Apóstol. O sea que
al final se cumplió esa especie de profecía, o esa especie de demanda que había hecho María Salomé. ¿Tú, Luis, has hecho parte del camino? ¿Ha sido el camino entero? No, el camino francés entero. Y parte del camino de Santiago lo he recorrido también, porque he estado en Aquisgrán, he estado en Tours, he estado en París, claro, en la Tour Saint-Jacques, y me he preocupado un poco de mirar cómo todos esos caminos están llenos de iglesias que se deben precisamente al Camino de Santiago, porque el Camino de Santiago era también un camino de los arquitectos, de los canteros, de los escultores, que les encargaban, los reyes, los monasterios, les encargaban que construyeran. Y se ha dicho incluso que este es propiamente el camino de los arquitectos, el camino de los constructores que iban a buscar algún misterio en todo eso, ¿no? Yo te había contado también el tipo de gente que venía todo tipo de gente, fluía por esa vía, ¿no? Bueno, había reyes, emperadores, Matilde, la emperatriz de Alemania, por ejemplo, estuvo aquí, Eduardo el Confesor de Inglaterra también hizo el camino andando, muchos reyes, muchos artistas, por ejemplo, un artista muy importante de los Países Bajos, Van Eyck, estuvo también allí, Raimundo Lulio también recorrió el Camino de Santiago, Ignacio de Loyola, el Cid, el campeador, incluso también parece que estuvo, por lo menos lo atribuyen así, y mucha otra gente, de nombres famosos, junto con toda clase de constructores, carpinteros, y también debió de venir mucho comerciante, muchos industriales que iban tratando de buscarse la vida. Yo todavía he conocido a un señor que hace el Camino de Santiago ahora, y que su única motivación no era nada de botas, sino era probar unas botas para una fábrica de botas. Es decir, mire qué bien van estas botas para hacerse 900 kilómetros andando, ¿no? Venían prostitutas, también contabas. Prostitutas, deben venir, rufianes, toda clase de gente. Bueno, porque en la Edad Media pues era un hervidero de gente. Mucha gente iba para conocer mundo, digámoslo así, y otros para ganarse la vida. Seguramente que había prostitutas que tenían establecido en un lugar donde pasaban 500.000 personas. Pues imagínate todo lo que podía haber, ¿no? Santos y menos santos. ¿Y los templarios que pintaban en toda esta historia? Los templarios eran monjes guerreros que al mismo tiempo ejercían una especie de banca. Eran como monjes banqueros. Es decir, un señor de Alemania, por ejemplo, que quería recorrer el Camino de Santiago, iba al convento templario de su ciudad o de su país, y entonces estos hacía un depósito de dinero, y los templarios a lo largo del camino le iban dando las cantidades que necesitaba hasta llegar a Compostela. El centro más famoso que tuvieron en España fue el castillo de Ponferrada. Ese era típicamente templario, y ahí supongo pues que había cambio agio y disagio. Parece ser que el interés que les ponían no era muy alto. Y se encargaban un poco de proteger a la gente de los malandrines. También se encargaba de proteger. Había órdenes que los protegían, los santiaguistas. Siempre hubo gente que se encargó de proteger a los peregrinos, y aún lo hay, porque te encuentras a los hospitaleros, a las asociaciones del Camino de Santiago, que se ocupan, amigos del camino, que se ocupan de los peregrinos. Yo he visto a hospitaleros que les hacen masaje en los pies a los peregrinos, les curan las llagas, que por cierto deben ser bastantes. Yo vi en un libro de los que están en los albergues una frase que decía: me ha salido un pie en la ampolla derecha. Tremendo. Y que hay, antes de pasar a sitios concretos que tú narras un poco en tu libro Ultreya, ese libro que se editaba en El País Aguilar, historias, leyendas, gracias y desgracias del Camino de Santiago, que es cierto en aquello que dicen que ese camino era un antiguo camino pagano y esotérico que la Iglesia se adueñó y que llegaba hasta el final de la tierra. Sí, bueno, ya sabes que se ha producido con mucha frecuencia el hecho de que la Iglesia, al cristianizar una determinada región, dedicaba a Cristo o a la Virgen los santuarios que antes posiblemente habían estado dedicados pues al dios Apolo, o a la diosa Tanit, o a la diosa Diana. Y esto es muy frecuente, y la prueba
es que si te fijas andando por España o por cualquier lugar de Europa, siempre los santuarios están situados en los sitios más verdes, más frondosos, donde hay más agua, y es porque eran lugares, digámoslo así, lugares sagrados desde la antigüedad. Algunos dicen que ahí había energías especiales que te comunicaban con Dios. Sí, exacto. Es decir, que tenías como una especie de comunicación a través de esos lugares que no eran yermos, sino que eran, pues había fuentes, había árboles, había plantas. Y concretamente en el Camino de Santiago se ha dicho muchas veces que pudo existir antes del descubrimiento del apóstol, del sepulcro del apóstol, pudo existir un camino iniciático. Yo antes hablaba del camino de los arquitectos, porque eran los que tenían los secretos, los arcanos de la vieja arquitectura. Tú antes mencionabas las pirámides, pues las pirámides también tienen unos ciertos arcanos. Tú sabes que hay 2 millones de piedras colocadas sin cemento y sin ninguna clase de argamasa, y tú coges una cuchilla de afeitar y no puedes meter una cuchilla de afeitar entre 2 piedras. Eso quiere decir que hay una perfección constructiva extraordinaria. Y se ha dicho que era el camino de los canteros o de los hombres de la piedra, de los jacques, les llamaban en francés, ¿no? A los hombres de la piedra que construían. Entonces se ha dicho que esa peregrinación, esa especie de camino iniciático, llegaba hasta el Mar de los Muertos. El Atlántico era un lugar desconocido, ya nadie se había atrevido, hasta que Cristóbal Colón emprendió el viaje. Nadie se atrevió, también dice que hay antecedentes, pero nadie se atrevió a cruzar ese mar. Y precisamente el lugar más occidental de la costa europea, o uno de ellos, es el que se llama Finisterre, el fin de la tierra. Entonces pudo haber, antes, viendo cómo se reproducen los signos de los petroglifos antiguos de Galicia, en Noia, por ejemplo, y en otros lugares de Galicia, se van reproduciendo luego en las iglesias del Camino de Santiago. Hay por un ejemplo, la pata de la oca. La pata de la oca es una línea vertical y 2 inclinadas que representan la pata del animal más o menos sagrado de la antigüedad. Y hay otras muchas cosas que se van reproduciendo desde la Catedral de Jaca hasta la Catedral de Compostela, se van reproduciendo una serie de signos medio místicos, medio esotéricos, medio alquimísticos también, alquimistas. Hay un famoso viaje de un alquimista, Nicolás Flamel, que emprende el Camino de Santiago. Es muy curioso que los alquimistas todavía llaman a lo que ellos denominan la gran obra, que es la búsqueda de la piedra filosofal, lo llaman Camino de Santiago. Es decir, se emplea la misma palabra. Y Nicolás Flamel, que es un alquimista del siglo XIV, emprende el viaje desde Alemania y va buscando no solamente el camino y la tumba de Santiago, va buscando también el secreto de la alquimia, el secreto de la piedra filosofal, que es lo que convierte en oro los materiales más innobles. Y entonces encuentra en León a un antiguo alquimista judío, y este alquimista le da la fórmula. Él aprovecha esta fórmula, convierte en oro no sé cuántas cosas, y es el que restaura la Torre de Santiago, la Tour Saint-Jacques de París. Es el que la edifica, la restaura, la vuelve a poner en pie porque estaba medio derruida, con el oro que obtuvo de este viaje. Bueno, estas son cosas que yo a veces veo que están un poco traídas por los pelos, pero que indudablemente pues hay gente que lo ha estudiado. Y a mí lo que más me interesa del asunto es que en el fondo el Camino de Santiago es como un camino hacia la muerte. Si es en la antigüedad al Mar de los Muertos, donde se creía que iban las almas de los que morían, al Finisterre, fin del mundo, y en el cristianismo un viaje a una tumba. ¿Qué es? A lo mejor un viaje a la propia muerte, es decir, el viaje del hombre desde el nacimiento a la muerte está simbolizado por el Camino de Santiago.
Hasta aquí esta primera parte de este Camino de Santiago visto desde otro punto de vista con Luis Carandel. Después de esa segunda introducción seguimos contando historias, leyendas, gracias y desgracias de este Camino de Santiago con este invitado de lujo que tenemos hoy. El Cluny fue capaz de plasmar en sus construcciones la fuerza y el arraigo en el hombre del saber tradicional. Con la Orden de San Benito, el oficio de constructor o tallador de la piedra recuperó un papel preeminente en la sociedad. Fue el estallido del románico. Son muchos los estudiosos que consideran que el románico no es un verdadero arte arquitectónico, sino la expresión de un oficio hermético. Dicho oficio era transmitido a través de una iniciación esotérica, mediante la cual los aprendices canteros experimentaban en su conocimiento hasta alcanzar el grado máximo de maestro. Tanto la Orden de Cluny como la Orden del Temple atesoraron una importante sabiduría constructora. Este conocimiento hermético lo plasmaron a lo largo de la ruta jacobea, desde sus 4 puntos de su origen en suelo francés, de conventos e iglesias, de hospitales y puentes, para dar asistencia corporal y espiritual a los peregrinos. La arquitectura románica se inspiró en un legado de conocimientos ancestrales llenos de significado. No obstante, el románico fue bastante accesible a las gentes de su tiempo. La simplicidad de sus características y la falta de grandilocuencia permitieron a las gentes participar del mensaje que la piedra albergaba. Seguimos este peculiar viaje junto a nuestro invitado. Nuestro propósito ahora, descubrir algunas historias. Algunos personajes curiosos, algunos sitios mágicos. El camino está lleno de ellos. Y como veis, las interpretaciones son diversas. Desde el misterio, el esoterismo, pasando por el arte, por el comercio. Pero dejemos que sea nuestro invitado quien nos dé su peculiar visión del Camino de Santiago. En este libro, Luis, insisto que es un placer estar contigo. Te lo decía a micrófono cerrado, pero aquí lo contamos todo. En este libro, que yo estoy disfrutando mucho de Ultreya, hablando del Camino de Santiago, hay un montón de lugares... Ultreya quiere decir más allá, ¿no? Es decir, ir hacia adelante. Es el grito santiaguista que hace que se animen los peregrinos a seguir adelante. Pues hay un montón de lugares que tú has visitado, lugares curiosos e historias curiosas que a mí me gustaría un poco, en este tiempo que nos queda de programa, compartir contigo. ¿Qué te has encontrado? Bueno, yo lo que pasa es que se puede decir que me he encontrado con 3 tipos de cosas. Lo primero, que el camino francés, desde Somport, ya te lo decía antes, o desde Roncesvalles hasta Compostela, es un verdadero museo. Hay que pensar que hay 8 catedrales. Y vaya, si quieres te las digo, sí, Jaca, Pamplona, Logroño, Santo Domingo de la Calzada, Burgos, León, Astorga y Compostela. Casi nada. O sea, son 8 catedrales. Las de la cabecera son románicas, las de Jaca y Compostela. Y luego está todo lleno. El románico es quizá el arte característico del camino francés, pero también el gótico, porque es que sigue la devoción y se va construyendo pues, con arreglo al estilo de la época. Luego, las imágenes de Santiago, que aparece de muchas maneras. Aparece sentado, descansando. Aparece de pie predicando, aparece andando con su bordón, con el bastón y con la concha de peregrino, y aparece también a caballo, porque hubo un momento en que esa línea que se traza entre el Pirineo y Compostela se convierte en un camino militar, es decir, en una línea de frontera. Los reyes de Navarra, de Aragón, de Castilla, ven muy claro que aquello es una fuerza que les permite resistir el impulso de los árabes. Almanzor ataca a Compostela en un momento dado, ¿no? Y entonces ellos reaccionan, pues, también militarizando, digámoslo así, y convierten a Santiago en un guerrero que salva al rey Ramiro en la batalla de Clavijo, o luego en la batalla de Simancas,
y luego rescata a las doncellas que había que entregar, según la leyenda, a los reyes árabes, ¿no? Bueno, moros más bien, porque árabes eran más bien de la Mauritania. Bueno, este es el segundo punto, que es muy interesante de ver. Hay un libro magnífico de don Américo Castro sobre Santiago de España, diciendo que la figura de Santiago a caballo es una especie de transposición de la figura de los dioscuros, que son Castor y Pólux, que también aparecían a caballo ayudando a los griegos. Allí aparece Santiago a veces con San Millán, patrón de Castilla, y a veces con San Isidoro, que a pesar de que era un santo obispo, pero hay un pendón en la Basílica de San Isidoro de León, donde aparece Isidoro a caballo y la mano del apóstol Santiago ayudándole en la batalla, ¿no? Este es un aspecto, digamos, el de la iconografía. Pero es que hay otro aspecto, a mi juicio, formidable, aparte del de los paisajes, que es, pues, atraviesas montañas, llanuras, viñedos, páramos leoneses, luego la maragatería, que es un prodigio, y luego los montes verdes de Galicia. Pero hay otro asunto que a mí siempre me ha impresionado mucho, que es el tipo de personas que te encuentras a lo largo del camino. Gente que se dedica a la protección de los peregrinos. Gente, por ejemplo, como uno que se llama Pablito, en Azqueta, en Navarra, que al peregrino que pasa sin bastón, sin bordón, le regala un bordón, porque él los fabrica, es un jubilado que se dedica a esto. Ahí está Félix Cariñanos en Viana, que te cuenta la historia de cómo César Borgia murió en los campos de Viana. Está allí enterrado, tiene un busto en la Plaza Mayor, y dice, entre comillas, milagrosamente, que cuando Indurain ganaba el Tour de Francia aparecía la estatua de César Borgia, que debíamos decir César Borja, porque era valenciano, de César Borgia, con el maillot amarillo del Tour, ¿no? Hay un Jesús Jato que está en Villafranca del Bierzo, que tiene una especie de cobertizos allí donde la gente duerme, con un espíritu verdaderamente cristiano, de solidaridad. Se ha llegado a ver, por ejemplo, en uno de los albergues, una caja con dinero que pone: toma lo que necesitas, deja lo que puedas. Que es más generosidad, casi no se puede pensar. Es asombroso ver en todas las ciudades, en todos los pueblos, las asociaciones que hay, cómo se ocupan de los peregrinos. Están desbordados en los años de jubileo. A lo mejor no pueden atenderles como en otros años, pero es asombroso ver el aspecto humano y lo moderno de la solidaridad. Quizá antes podíamos hablar de caridad cristiana, hoy hablaríamos más de solidaridad, porque no todos los viajeros lo hacen por motivos devotos, por motivos de religiosos, sino hay muchos que van pues por motivos casi hasta deportivos, artísticos, o bien para convencerse a sí mismo de que estás haciendo una especie de itinerario una especie de itinerario místico, casi diríamos así, ¿no? Dicen, puedes empezar como viajero, pero terminas como peregrino. En este libro hay algunos capítulos que hablas de cosas súper curiosas. El primo de María Santísima, por ejemplo. ¿Quién es ese primo de María Santísima? Esto está en Olmillos de San Samón. ¿Olmillos de San Samón? Olmillos de San Samón, sí. San Samón es una catedral verdaderamente asombrosa, porque hubo un obispado allí antes de que hubiera un obispado de Burgos. Y este hombre que se llama Pedro de Cartagena, era un rabino. Y en el momento en que los reyes católicos decretan la expulsión de los judíos, hicieron pues cambalaches con mucha gente que se convirtieron. Y este hombre se convirtió, pero con la condición de que pasara de ser rabino de Castilla a ser obispo en Olmillos, en San Samón. Y entonces le convirtieron en obispo. Y como él pertenecía a la tribu de Judá, pues les hacía rezar a los fieles el Ave María, diciendo: Santa María, Madre de Dios y prima de nuestro excelentísimo señor obispo, ruega por nosotros. Estas son cosas anecdóticas, pero que te vas encontrando con muchas de ellas a lo largo del camino. De la misma manera que te vas encontrando con muchos milagros, historias que te cuentan, del pozo de San Indalecio en Villafranca de Montes de Oca, que le arrojaron al pozo y todavía se ve la sangre de San Indalecio en el fondo del pozo.
el abad Virila de Leire, que sube al monte, se pierde y se queda 30 años, otros dicen 300, escuchando el canto de un pajarillo. Vuelve al convento y ya no le conoce a nadie, ni él conoce a nadie. Hay que buscar en los archivos para ver que efectivamente se había perdido un abad. Hay los milagros de Santiago, de que resucita en los montes de Oca a alguien, y después incluso se hacían chistes en la Edad Media. En alguna canción francesa he visto, por ejemplo, que decía un señor de Normandía que fue a Compostela para pedir al apóstol que le diera hijos, y al volver al cabo de un año se encontró con que su señora tenía un hermosísimo niño y rezó: gracias, señor Santiago. Y luego, en lo que te decía, para terminar un poco esa relación breve, en lo que te decía del arte mistérico de la arquitectura, hay un asombroso ejemplo de esta sabiduría antigua en San Juan de Ortega, en la provincia de Burgos, muy cerca de la ciudad de Burgos. Allí hay unos capiteles, un capitel de la Anunciación, y en la fachada hay una pequeña ojiva, una abertura, y en los días equinoccio de primavera y equinoccio de otoño, que son aproximadamente el 21 de marzo y el 23 de abril o algo así, hay un rayo de sol que ese único día entra por la ojiva e ilumina el capitel de la Anunciación. Dura 3 o 4 o 5 minutos y después desaparece. Debe ser exquisito. Y es verdaderamente asombroso, y eso es un cálculo de un arquitecto que lo ha sabido hacer, es decir, contando con la posición del sol en los equinoccios de primavera y otoño. Dos cosas más, o tres, me gustaría que me contaras. El Cristo que suda sangre. Este es el famoso Santo Cristo de Burgos, que tiene dos réplicas, porque está uno en una iglesia y otro en la catedral, pero que dicen que los peregrinos pues veían cómo estaba sudando sangre, ¿no? Es decir, la devoción ha llegado, pues, acuérdate también del Cristo de las Descalzas de Palencia, de las monjas de Palencia, que también tiene, como parece que tenga piel humana, que Unamuno le dedicó el famoso poema "Este Cristo de mi tierra es tierra", etcétera. El Santo Cristo de Burgos se parece un poco a esto. Por todas partes te encuentras con historias, con leyendas, y esto enriquece no solamente la arquitectura y el arte, sino también la literatura, porque las puedes contar en plan literario. ¿El polémico hueso de San Isidoro? Bueno, esto es una historia moderna. Cuando se fundó como herencia de la Institución Libre de Enseñanza y de la Junta de Ampliación de Estudios, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el ministro Ibáñez Martín, de Educación, pues dijo que, hombre, para presidir la capilla del centro de la ciencia española, nada mejor que traer un hueso del más santo de los españoles y el más sabio, que fue San Isidoro de Sevilla. Y entonces fueron a León y cogieron de la colegiata de San Isidoro un trozo de hueso del santo, y lo pusieron en Madrid, en donde estaba el Ramiro de Maeztu, allí en la capilla del Espíritu Santo, me parece que se llama. Y ahora los leoneses lo reclaman. Por eso digo que es polémico, porque los leoneses dicen que debería volver a León, a su colegiata donde está. Se llama la Capilla Sixtina del Arte Románico, porque la cripta está decorada con pinturas, ¿no? Y siguiendo León, ya casi para terminar, Astorga y la celda de las Emparedadas. ¿Qué pasaba? Bueno, el Astorga, entre la catedral y el Palacio Episcopal, que lo construyó Gaudí, no lo terminó él, pero lo empezó a construir él, hay una especie de abertura con una reja que decían que allí entraban las pecadoras. Las metían allí seguramente por la fuerza, porque yo no me quiero creer que tuvieran este grado de penitencia, pero podía ser que fuera también por penitencia. Y entonces había una pequeña abertura con una reja y les daban pan y agua a través de esa reja para que rezaran. Astorga es también un prodigio de arquitectura. Allí empieza la Margatería, que es quizá uno de los lugares más misteriosos en torno al Monte Teleno, donde están pues Castrillo de los Polvazares, la famosa Esfinge Maragata de Concha Espina, y eso es una especie de paisajes verdaderamente que son quizá toda la parte del camino que mejor conserva el espíritu y el aire antiguo de la antigüedad de las peregrinaciones. Volviendo última, ya casi para terminar, a esa parte esotérica que aquí cultivamos, hay quien dice que en el Camino de Santiago está reflejado el juego de la Oca. Hay montones de lugares donde está la Oca y los puentes. Los montes de Oca que están, ¿sabes?, saliendo de La Rioja,
viene La Riojilla, y después viene Villafranca, Montes de Oca, y todos los montes que se traspasan precisamente hasta el santuario de San Juan de Ortega. Eso se llama Montes de Oca. Y parece ser que la oca, antes te hablaba de la pata de la oca, que aparece en muchas de las piedras del camino, de los canteros del camino, y parece ser que la oca era un animal mítico de la antigüedad. Y si te fijas bien en el juego de la oca, está el puente, la cabeza del muerto y una serie de signos que podría ser que desde el siglo IX, es decir, de hace 1200 años, se hubiese ido configurando una especie de juego para que los europeos que ya habían hecho el camino, o los que lo querían hacer, pues tuvieran esta especie de noción de lo que iban a encontrarse en el Camino de Santiago. Y una vez, Luis, que hemos hecho el camino, llegamos a Santiago de Compostela, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hacen los peregrinos, los auténticos? Bueno, ahora en los años santos está abierto lo que se llama la Puerta Santa, que normalmente está tapiada, pero este año está abierta. Y entonces entran por allí y dan la vuelta, porque la iglesia de la Catedral de Compostela es una catedral de peregrinación, como es lógico. Tiene por detrás del altar una especie de transepto, de que se desfilan por detrás, suben a ver, bajan primero a ver la cripta del apóstol y luego entran para subir al camarín y dar el famosísimo abrazo al apóstol Santiago. Quizá lo más notable de la Catedral de Compostela, aparte del botafumeiro y de cosas que se han convertido ya en símbolos, sea la entrada detrás de la fachada neoclásica de Casa Sinoboa. Está el Pórtico de la Gloria del maestro Mateo. Es la obra cumbre del arte románico, y un estudio detenido del Pórtico de la Gloria nos permite ver incluso los instrumentos musicales que se tocaban en la época, y están todos los personajes del Antiguo y del Nuevo Testamento, y la figura del Señor Santiago en el centro, sobre el fuste de la columna del parteluz, donde se ponen los dedos, pues por tradición milenaria, de manera que están marcados los 5 dedos de la mano en la columna del parteluz. Para mí es suficiente premio, y creo que yo no he ido andando, pero iría andando para ver el Pórtico de la Gloria del maestro Mateo. Se dice que una vez terminada su obra, el maestro Mateo se envaneció de ella, y entonces fue condenado a mirar siempre hacia el altar mayor. Y hay, ya sabes, una figura arrodillada detrás del fuste del parteluz, mirando hacia el altar, porque no quiso Dios que volviese a ver su obra, el Pórtico de la Gloria, sino que estuviese mirando hacia el altar. Este es el que se llama el santo de los croques, o santo de los croques, el santo de los coscorrones, que si algún día te tienes que examinar, vale la pena de que te des unos golpes allí, porque parece que aumenta la inteligencia. Luis, ha sido un placer que hayas estado esta noche en el programa contándonos esta visión del Camino de Santiago. Gracias sobre todo también por el libro que recomendamos a todos nuestros oyentes, Ultreya, Historia, Leyenda, Gracias y Desgracias del